esta presentación o en este trabajo, pues vamos a presentar una parte de este proyecto que tiene que ver con la relación del uso de las TIC con la equidad educativa. Ahora vamos a explicar un poquito ese concepto. Ahora no controlo el tiempo, lo mismo ahora si me paso, Luis, ¿eh? Tú tranquilo, no hay problema. Bien, ya comenté un poquito también ayer el marco conceptual que este proyecto y lo que hacemos pues tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Fundamentalmente con el ODS 10 y 4, que tienen que ver con garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y con reducir las desigualdades tanto dentro de los países como entre los países. Y bueno, en este caso sí que también es importante hacer mención al informe de la UNESCO de monitorización de la educación global, que llega, o al menos apunta en su resumen apunta a tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, que no hay evidencias sólidas de que el empleo de las TIC mejore el rendimiento. Esto es una cuestión importante y que los que llevamos muchos años ya yendo a congresos de tecnología educativa parecía que las TIC, ¿verdad?, iban a revolucionar todo lo que era el rendimiento, pero la UNESCO dice que no, realmente. Es Luego, una cosa que yo aprendí del profesor Javier Tejedor. sí, ya Tejedor lo decía, pues fíjate, la UNESCO. Que hay que verlo con evidencias. Exactamente. Bueno, por otro lado, también indica que si bien las TIC pueden generar brechas, desigualdad y exclusión, en el sentido de que al final son eh, recursos costosos, ¿no? Y por eso, en ese sentido, pueden generar este tipo de brechas. Sí que es verdad que bien utilizadas también indica la UNESCO que podrían ayudar a reducirlas, ¿no? Y lo que indica como posible causa de esta problemática es que en el ámbito educativo, pues las TIC se han integrado de manera crítica, ¿no? De manera poco planificada. Ha habido una presión, a mi juicio, desmesurada quizá de las empresas que tenían intereses económicos en la integración de las TIC y la educación pues ha entrado sin demasiada reflexión. También el mundo de hoy es muy rápido y no nos da tiempo a los educadores, ¿verdad?, para reflexionar antes de integrar estas nuevas tecnologías. Pero bueno, llegamos a un punto que llevamos más de 30 años de integración ya de tecnologías de la información a la comunicación y es buen momento para hacer una reflexión al respecto. Bueno, las cuestiones que surgen en esta presentación, en estos resultados que vamos a presentar, son si se asocia disponer de TIC y las competencias digitales al rendimiento y si también esas cuestiones están asociadas a la equidad dentro del ámbito educativo en la educación secundaria. No estamos centrando. Y por otro lado, si la planificación y control del uso de las TIC se puede asociar al rendimiento y también a la equidad. ¿Vale? Bien, por lo tanto, el objetivo es analizar la asociación de la disponibilidad de las TIC en el centro educativo y de las competencias digitales promedio que tienen los estudiantes de ese centro educativo con sus niveles de rendimiento y de equidad educativa. Entendemos equidad educativa como la relación entre el nivel socioeconómico del estudiante y el rendimiento. Bueno, como utilizamos datos de las pruebas PISA 2022, por lo tanto es un estudio no experimental, no podemos atribuir relaciones causales, aunque en este caso sí que es verdad que la disponibilidad de las TIC se entiende que es previa al rendimiento que tienen los estudiantes, pero bueno, a pesar de todo tenemos que tener en cuenta que es un diseño no experimental. Los análisis de datos, por supuesto, son secundarios porque vienen de las que ofrece la OCDE en las pruebas PISA. Y los participantes son los centros educativos evaluados en España en PISA 2022, todos los que obtuvieron una muestra superior a 30 sujetos. ¿Vale? Por eso la muestra de PISA de centros educativos es de 900 y pico. Nos hemos quedado con los 851 que tiene una muestra mínima para poder sacar promedios y no tener ahí un sesgo importante. Nuestras variables criterio pues, es el rendimiento en matemáticas. Por simplificar los análisis, hemos elegido uno de los 10 valores plausibles que ofrece la base de datos. La otra de las variables criterio es la igualdad de resultados académicos, es decir, la dispersión del rendimiento en cada centro educativo y, por otro lado, la relación que existe entre el rendimiento y el nivel socioeconómico en cada centro educativo. Y las variables explicativas, la disponibilidad, la cantidad ética hay en la escuela. El PISA incluye varias variables de pues, distintos recursos que, si están disponibles o no en la escuela, se saca un indicador general, y ese es el indicador ICT-SCH. Luego también hay otro indicador que nos interesa analizar, que es si existe o qué nivel de regulación existe del uso de las TIC en la escuela, que es un tema que hoy en día está bastante de actualidad en España, ¿verdad? Y por otro lado, la competencia digital autopercibida de los estudiantes promedio en el centro. Aquí vamos a ver los resultados iniciales. La distribución de las variables criterio nos indica pues, una distribución bastante similar a la normal. También nos podemos fijar en el eje horizontal, sobre todo en la igualdad de resultados y de oportunidades.
La desviación típica del rendimiento en PISA es de 100, está estandarizada esa variable, la variable de rendimiento. Por lo tanto, en España vemos que la mayor parte de centros educativos, me he pasado, la mayor parte de centros educativos está en niveles un poco inferiores a 100, por lo tanto, la dispersión del rendimiento en los centros educativos de España es inferior a la promedio de la OCDE. ¿Vale? Eso es interesante, quiere decir que hay mayor igualdad de resultados en España que en otros países más o menos similares del entorno. Y la igualdad de oportunidades, esto sería la distribución de las escuelas por la correlación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento. Lo normal es una correlación entre 0,2, 0,3, aunque hay algunas escuelas que incluso compensan, son las menos, ¿no? Pero en las que los estudiantes de menos nivel socioeconómico tienen más rendimiento. Entonces, esto sí que son escuelas que en futuro sería interesante estudiar en profundidad porque están haciendo algo para compensar a los estudiantes con mayor vulnerabilidad. Y en cuanto a la relación con las variables criterio, aquí vemos las correlaciones obtenidas, no son correlaciones altas, esto es algo habitual en evaluaciones de este tipo, pero sí encontramos correlaciones significativas entre la igualdad de resultados, es decir, entre la dispersión del rendimiento y el rendimiento en matemáticas. A mayor rendimiento en matemáticas, menor dispersión del rendimiento, esto es interesante. Y también de la igualdad de resultados con la igualdad de oportunidades, esto también es interesante. Los centros en los que hay menos dispersión del rendimiento también son centros en los que hay una tasa de igualdad de oportunidades superior. Entonces, esto sí que es una cosa interesante. Bien, por lo tanto, tenemos que destacar esos dos resultados. Vamos a ver también la relación con las variables criterio. Aquí vemos marcadas con asteriscos las correlaciones significativas. Niveles muy bajos, los superiores a 0,1 por lo menos los podemos eh, considerar. ¿Cómo voy de tiempo, Luis? Vas bien, Vale, fenomenal, lo he visto. tranquilo. Y lo fundamental que podríamos señalar aquí con respecto al rendimiento en matemáticas, este dato es interesante. No digo que sea bueno, digo que es interesante. Y es que el uso de la frecuencia de las TIC en la escuela se asocia negativamente con el rendimiento en matemáticas. Este es un efecto que ya alerta que puede pasar el informe de la UNESCO y nosotros lo estamos encontrando. El nivel es muy bajo, es prácticamente inapreciable, pero realmente es un dato preocupante, ¿no? Lo mismo que lo mismo que ocurre con la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. Aunque aquí ponga igualdad, en realidad estos indicadores a mayor nivel están indicando mayor desigualdad. Por lo tanto, mayor uso o mayor frecuencia de las TIC en las escuelas. Pero sí que nos encontramos que si hay un uso responsable de las TIC, es decir, si existen unas normativas, unos reglamentos que intenten controlar que el uso de las TIC sea adecuado para los ámbitos educativos, eso sí que se está asociando con más niveles de equidad. Eso es interesante. Es algo que nos esperábamos, es decir, demasiadas TIC sin ningún control, como dice la UNESCO en la escuela, no están contribuyendo ni a mejorar el rendimiento ni a mejorar la equidad, pero si tenemos un reglamento y un uso realmente orientado a objetivos educativos, sí que podemos conseguir que eso esté influyendo en la mejora educativa, ¿no? Y en la calidad educativa. Y en el ámbito de las competencias digitales autopercibidas, sí que vemos que se asocian, y es el valor más alto de estas correlaciones, positivamente con el rendimiento en matemáticas de los estudiantes y también negativamente, o sea, apoyan en la equidad educativa, aunque de manera muy leve, ¿no? Al menos, aunque sea muy leve, sí que es una correlación altamente significativa, pero valor inferior a 0,001. Por lo tanto, en conclusiones, una primera conclusión más descriptiva, las escuelas en España son homogéneas, entre comillas, equitativas en relación a otros países del entorno, aunque sí que es verdad que también hemos visto que existe una alta relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento. Por otro lado, existe relación entre el rendimiento y la equidad, esto también es un dato interesante. Y por último, mientras que la existencia, y esta es la clave, de muchas TIC en la escuela no asegura la calidad, más bien la limita, su control y el desarrollo de competencias digitales sí. Por lo tanto, la recomendación fundamental es que, como dice la propia UNESCO también, que haya una planificación clara y un control claro del uso de las TIC dentro de las escuelas, cosa que probablemente no se haya hecho suficientemente pues, en estos años de integración excesiva o de visión excesivamente positiva con respecto a las TIC.